Imagina por un momento las profundidades de un océano primordial, hace 100 millones de años. No era un lugar tranquilo y sereno, sino un reino vasto e inexplorado, oscuro y lleno de misterios. Las aguas, bajo la superficie, bullían con una vida que apenas podemos concebir hoy. Criaturas gigantescas se deslizaban silenciosamente por las corrientes, cada una luchando por su supervivencia, en un vale letal de depredación y huida. En este escenario titánico, muy por debajo de la superficie, existía un depredador que dominaba los abismos, una bestia tan formidable que su existencia hoy nos parece salida de una pesadilla prehistórica. ¿Te atreverías a mirarla a los ojos? Lo que estamos a punto de contarte no es ciencia ficción. Es la historia real de un hallazgo que ha reescrito lo que sabíamos sobre los gigantes de los mares antiguos. Los tiburones modernos, tal como los conocemos, tienen un linaje que se remonta a más de 400 millones de años. Sí, has oído bien, 400 millones de años. Para que te hagas una idea, es un tiempo tan vasto que es difícil de comprender. Piénsalo. Cuando los primeros tiburones ya surcaban los océanos, la vida en tierra firme apenas empezaba a gatear, y los dinosaurios aún estaban a cientos de millones de años de aparecer. Sin embargo, las ramas de este árbol genealógico ancestral que finalmente dieron origen a las especies que vemos hoy, como el gran tiburón blanco o el tiburón martillo, no surgieron hasta la mismísima era de los dinosaurios. Es un giro inesperado, ¿verdad? Tenemos a estos depredadores que son reliquias vivientes de una época incomprensiblemente lejana, pero que, a la vez, evolucionaron en paralelo con algunos de los animales terrestres más icónicos y temidos de la historia. Los fósiles más antiguos que representan estas líneas modernas de tiburones datan de hace aproximadamente 135 millones de años. En aquel entonces, los tiburones que hoy llamamos lamniformes, antepasados de algunas de las especies más impresionantes que conocemos, eran criaturas relativamente pequeñas. Imagina, medirían apenas 1 metro de longitud, quizá poco más. Eran depredadores eficientes, sin duda, pero no los titanes que nos vienen a la mente cuando pensamos en tiburones gigantes. Pero la evolución, como bien sabemos, tiene un apetito voraz por la innovación y el tamaño. A lo largo de millones de años, estas formas modestas se transformaron, se estiraron y crecieron hasta convertirse en depredadores colosales. Hablamos de bestias que nos helarían la sangre si las viéramos hoy. Entre estos gigantes evolutivos se encuentra el archiconocido megalodón, cuyo nombre ya invoca una imagen de terror primordial. Este mastodonte podría haber superado los 17 metros de longitud. 17 metros. Eso es el tamaño de un autobús, o incluso dos, alineados, con una boca capaz de engullir un coche entero. Un depredador ápice, el megalodón no tenía rival en su momento, y su mera existencia nos recuerda la asombrosa escala de la vida en los océanos prehistóricos. Y por supuesto, de estos linajes también surgió el moderno gran tiburón blanco, una máquina de matar perfectamente diseñada que alcanza aproximadamente los 6 metros de longitud. Aunque es imponente y temido, es un pequeño en comparación con su pariente extinto, el megalodón. Pero, ¿cómo podemos saber tanto sobre estas criaturas que vivieron hace millones de años, si sus cuerpos rara vez nos dejan un rastro duradero? Esta es una de las preguntas más fascinantes en el mundo de la paleontología marina. La razón por la que los fósiles de tiburón son en su mayoría dientes es, en sí misma, una maravilla de la naturaleza y una lección sobre los procesos de fosilización. A diferencia de la mayoría de los vertebrados, que poseen un esqueleto óseo denso y robusto, los tiburones tienen un esqueleto cartilaginoso. El cartílago es un tejido mucho más blando y flexible que el hueso, y precisamente por eso, rara vez se fosiliza. Una vez que un tiburón muere, su cartílago se descompone y se disuelve con relativa rapidez en el ambiente marino, sin dejar apenas rastro. Es como si su cuerpo estuviera diseñado para desaparecer sin dejar prueba de su grandeza, un fantasma efímero en las profundidades. Pero hay una parte de ellos que es extraordinariamente duradera y que, por suerte para nosotros, es abundante: sus dientes. Los tiburones son máquinas de dientes. A lo largo de su vida,
pierden y reemplazan continuamente miles de ellos, a veces hasta 30.000 o más en una sola vida. Estos dientes, hechos de un material mucho más resistente que el cartílago, caen al lecho marino antiguo, donde, con el paso del tiempo y las condiciones adecuadas, pueden mineralizarse y convertirse en fósiles. Imagina los fondos oceánicos prehistóricos como alfombras gigantes, no de algas, sino de millones y millones de dientes de tiburón, estratificados a lo largo de eones, esperando ser descubiertos. Estos dientes aparecen comúnmente en rocas sedimentarias, a menudo junto a los huesos y dientes de otros peces y los gigantes reptiles marinos que dominaban muchos de los ecosistemas oceánicos prehistóricos. Podemos encontrar sus diminutas armas de caza fosilizadas al lado de los restos de los plesiosaurios, con sus largos cuellos serpentinos, que nos evocan la popular imagen del monstruo del lago Ness, o los ictiosaurios, esos peces lagarto que eran la viva imagen de un delfín pero con un linaje reptiliano. Y por supuesto, junto a los peces óseos de gran tamaño, que eran la dieta de muchos de estos depredadores. Cada hallazgo es una ventana, o más bien una mirilla, a un mundo que existió mucho antes que nosotros, un mundo de criaturas fantásticas y aterradoras. Ahora, viajemos mentalmente a un lugar muy específico de nuestro planeta, a las costas rocosas cercanas a la actual ciudad de Darwin, en el norte de Australia. Este lugar, hoy parte de un continente vibrante y seco en muchas de sus zonas, fue antaño parte de algo completamente diferente: el fondo fangoso y cubierto de sedimentos del vasto océano de Tetis. ¿Te lo puedes creer? Lo que ahora son laderas rocosas expuestas al sol abrasador, hace millones de años eran abismos marinos, hogar de criaturas inimaginables. El océano de Tetis era una masa de agua gigantesca que se extendía desde Gondwana, lo que hoy conocemos como Australia, hasta las cadenas de islas de Laurasia, que hoy son parte de Europa y Asia. Era un superocéano, un puente líquido que conectaba mundos. Y en sus profundidades, la vida florecía en una diversidad asombrosa. Con el tiempo geológico, los movimientos de las placas tectónicas transformaron radicalmente este paisaje, elevando el fondo marino, creando montañas y continentes. Y así, los secretos que yacían enterrados en el fango de Tetis quedaron expuestos en las costas de lo que hoy es Australia. Aquí, en esta región única, se han desenterrado numerosos restos de vida marina antigua. Paleontólogos y geólogos han encontrado piezas de un puzzle milenario. Hemos descubierto los ya mencionados plesiosaurios, esas maravillas acuáticas con sus cuellos increíblemente largos y cuerpos robustos, que patrulaban las aguas con una elegancia mortal. También hemos hallado los ictiosaurios, con sus cuerpos hidrodinámicos, verdaderos maestros de la velocidad marina. Y por supuesto, restos de grandes peces óseos, testigos de una rica cadena alimentaria. Cada hueso, cada diente, cada escama fosilizada cuenta una historia, un fragmento de la vida en un pasado remoto y glorioso. Pero, entre todos estos hallazgos ya de por sí increíbles, hubo uno que se destacó por encima del resto, uno que hizo que los científicos se detuvieran, miraran de nuevo, y se dieran cuenta de que habían tropezado con algo verdaderamente monumental. Nos referimos a varias vértebras enormes. Estas no eran vértebras de plesiosaurio, ni de ictiosaurio, ni de ningún pez conocido. Su tamaño y su estructura eran inconfundibles. Indicaban la presencia de un tiburón lamniforme, pero no uno cualquiera, sino uno extraordinariamente grande. Un depredador que redefiniría nuestra comprensión de los gigantes marinos de la era de los dinosaurios. El descubrimiento consistió en 5 vértebras, cada una de ellas parcialmente mineralizada. Esta mineralización, un proceso donde los materiales orgánicos son reemplazados por minerales duros, fue clave para su preservación. Si no fuera por esta transformación, estas piezas vitales de un rompecabezas de 100 millones de años habrían desaparecido, disueltas en el implacable abrazo del tiempo. Su estructura, para asombro de los investigadores, es casi idéntica a la del tiburón blanco actual. Imagina la emoción de encontrar algo tan familiar, pero a la vez, tan antiguo y misterioso. Es como ver el plano arquitectónico de un edificio moderno en las ruinas de una civilización perdida.
Pero aquí viene la parte que realmente nos hace detenernos y sentir ese escalofrío de asombro. Mientras que un tiburón blanco adulto, un depredador que ya nos impresiona por su tamaño y fuerza, tiene vértebras de unos 8 centímetros de ancho, las vértebras encontradas en Darwin exceden los 12 centímetros de diámetro. 12 centímetros. Estamos hablando de una diferencia de tamaño que, en el contexto de un cuerpo de tiburón, es enorme. Esto sugiere un ejemplar masivo, un auténtico coloso. Las características detalladas de estas vértebras las vinculan claramente a un cardabiodóntido, un grupo de tiburones depredadores gigantes que habitaban los océanos hace unos 100 millones de años. El nombre, cardabiodóntido, no es tan conocido como megalodón, pero la bestia que lo portaba era igual de aterradora y, para muchos, incluso más enigmática. El espécimen de Darwin es especialmente notable, y aquí es donde la historia se vuelve realmente insólita, porque es aproximadamente 15 millones de años más antiguo que otros cardabiodóntidos conocidos. 15 millones de años. Esto significa que este tiburón prehistórico ya había alcanzado el tamaño extremadamente grande que era típico del grupo, pero en una época mucho más temprana de lo que se pensaba. Es como descubrir que tu abuelo ya era un campeón olímpico a una edad en la que pensabas que solo estaba aprendiendo a andar. Este hallazgo no solo añade un nuevo nombre a la lista de depredadores gigantes del pasado, sino que también reescribe la cronología de su evolución. Desafía nuestra comprensión de cuándo y cómo estos superdepredadores llegaron a dominar los mares. Los cardabiodóntidos eran, sin duda, los reyes de los mares de su tiempo, cazando sin piedad y manteniendo el equilibrio en un ecosistema que, visto con ojos modernos, nos parecería sacado de una película de monstruos. Para determinar con precisión el tamaño corporal de este antiguo mega depredador de tiburones, un equipo de investigadores de múltiples campos y de distintas partes del mundo colaboró en un análisis exhaustivo y detallado. La ciencia moderna, en toda su complejidad y globalidad, se puso al servicio de la prehistoria. El grupo de expertos incluía paleontólogos, que son los arqueólogos de la vida antigua, y especialistas en tomografía de países como Estados Unidos, Suecia y la propia Australia, donde se realizó el descubrimiento. La tomografía, una técnica avanzada de imagen, les permitió reconstruir y visualizar las estructuras internas de las vértebras con una precisión asombrosa, como si estuvieran haciendo una autopsia a una criatura muerta hace 100 millones de años. Además, participaron ictiólogos de Sudáfrica y Estados Unidos, expertos en peces vivos y extintos, que aportaron su conocimiento sobre la anatomía y biología comparada de los tiburones. Esta colaboración internacional y multidisciplinar es un testimonio de la fascinación que el mundo antiguo sigue ejerciendo sobre nosotros y de lo lejos que estamos dispuestos a llegar para desentrañar sus secretos. Los hallazgos de esta increíble investigación, que nos permiten asomarnos a un pasado tan distante, fueron publicados en la prestigiosa revista Communications Biology que forma parte de la cartera de Nature una de las publicaciones científicas más respetadas del mundo. Un reconocimiento a la importancia de un descubrimiento que ha sacudido los cimientos de nuestra paleontología marina. Así que, la próxima vez que te sumerjas en las profundidades de un documental sobre tiburones o te imagines los mares prehistóricos, recuerda al cardabiodóntido de Darwin. Un gigante entre gigantes, un depredador que nos muestra que la historia de la vida en la Tierra es mucho más antigua y sorprendente de lo que jamás podríamos haber soñado. Un tiburón de más de 100 millones de años que, a través de unas pocas vértebras fosilizadas, nos ha contado una historia de evolución y poder que sigue resonando en los océanos de hoy. Si te ha picado la curiosidad y quieres ver con tus propios ojos algunos de estos increíbles restos, los fósiles de tiburones antiguos de la era de los dinosaurios pueden ser vistos por el público en el Museo Sueco de Historia Natural. Es una oportunidad única para conectar con un pasado tan remoto que parece casi de otro planeta. ¿Te atreverías a mirarlos de cerca?